Orá, tu casa en Israel. Bueno, el tema que nos toca hoy es la Parashat Shlach Lecha, Parashat Shavua. Yo traje aquí en las hojas que les repartí el texto de la Parashá que vamos a analizar. La Parashá es muy larga, pero obviamente se centra más que nada en lo que es el Geta Meraglim, que se llama, que es el pecado de los espías. Si ustedes saben que porque los espías vinieron a Israel, recorrieron la tierra, volvieron, hablaron mal de Israel teóricamente, Dios castigó al pueblo de Israel con 40 años en el desierto. ¿Sí? La pregunta principal es por qué los castiga. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hablaron mal? Porque teóricamente, ya vamos a ver en el texto, teóricamente no hablaron mal de Israel, ellos hicieron su trabajo. Vamos a ver directamente del texto lo que dice y vamos a ver si tratamos de entender. Bueno, la primera hojita. Vamos a ir leyendo en hebreo, yo lo tengo aquí en hebreo y en castellano para ir traduciéndolo más fácil. Dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Knaan, asher ani noten livnei Israel, ish echad lemate avotav tishlahu kol nasi bahem. Dice, vas a mandar, Dios le habla a Moshe y le dice, vas a mandar personas para recorrer la tierra, que la tierra que yo les voy a dar a ustedes, una persona de cada tribu, ¿sí? Kol nasi bahem. A mí me gusta normalmente leer todo el texto y después analizarlo, pero por falta de tiempo vamos a ir en cada punto tratando de ver, de entender un poco. ¿Qué quiere decir Kol Nasi Bahem? Teóricamente lo primero que encontramos, la primera traducción es las personas importantes del pueblo. Nasi era el príncipe del pueblo, el príncipe de la tribu, ¿sí? Y después los nombra. Ahora, no todos los comentaristas están de acuerdo con esa tesitura. Aparte, si eran los príncipes del pueblo, personas importantes del pueblo, teóricamente eran los tzadikim. Vamos a ver en la hoja que yo les entregué, habla un poco del tema de los distintos mefarshim. La primera, abajo de todo tienen a Rashi, todos conocen a Rashi, el comentarista, uno de los comentaristas más importantes de toda la Torah, el primer gran comentarista. Él dice así: Shelach lecha anashim. Lo primero que hay que entender, ¿por qué esta parashá? Ustedes saben que toda parashá o todo lo que nosotros estudiamos en la Torah tiene que ser entendido en su contexto, ¿sí? Entonces Rashi pregunta por qué esta parashá de la Torah viene justo después de con lo que termina la parashá anterior. ¿Con qué terminó la parashá anterior, Baloteja? ¿Recuerdan? Ya dije braja antes, así que... ¿Se acuerdan con qué terminó? Con Miriam. ¿Se acuerdan que Miriam había hablado de Moshe? Sí, fue castigada. Entonces Rashi pregunta: Lama nismeja parashat meraglim le parashat Miriam. ¿Por qué vienen justo una después de la otra? Lefi shelikta aliske dibre aliske diva shedibra beajea bershaim alalu rau velo la humusar. Dice Rashi algo muy interesante. Estas personas eran Reshaim, dice. ¿Por qué Reshaim? Ellos vieron lo que pasó con Miriam, que Miriam habló mal de su hermano y fue castigada, y ellos no aprendieron, vinieron y hablaron mal de la tierra de Israel, eran Reshaim. O sea que lo primero que nos dice Rashi es que eran Reshaim, no eran personas tan tzadikim como podemos pensar. Pero fíjense después lo que dice Rashi, en el Pasuk Gimel, que todavía nosotros no leímos, dice que eran Kulam Anashim. Obviamente eran personas, ¿sí? ¿Por qué dice personas? Dice Rashi: Kol anashim shebamikra lashon hashivut veotashak sherimayu. Dice, en el mismo momento que fueron elegidos, eran personas importantes. Eran personas que no eran cualquiera dentro del pueblo de Israel. Tampoco dice que eran tzadikim, dice que eran importantes. Y arriba dicen que eran reshaim. Ahora, ¿todos están de acuerdo con esta opinión? Vamos a ver lo que dice Rashbam. Den vuelta a la hoja. Vamos a ver primero para entender quiénes eran los que fueron, ¿sí? Se Kol Nasi Bahem. Ikar Pshutokach. Dice,
el pashut, lo que se entiende del texto es así. Kol ele shnei masar anashim tikach meotam shebe Israel shenasa otam libam lalejet. Dice, ¿a quiénes vas a mandar? A quienes su corazón mueva a ir. O sea, no es que iban a ir las personas importantes del pueblo, sino que teóricamente Moshe iba a preguntar quién quiere ir a investigar la tierra, y los que se propusieran voluntariamente, esos iban a ir. ¿Quién es la persona que quiere ir a ver la tierra? Y de todos los que vengan, elegí 12, uno por tribu. ¿Por qué dice Kol Nasi Baem? Él saca esto de la palabra Nasi. Nasa Libam. Nasi, Nasa Libam. Dice, ¿por qué tenían que elegir de los que querían ir? Porque eran personas valientes que no iban a tener miedo. Que eran personas valientes para ir a una tierra desconocida, etc. O sea que Rashbam nos dice algo diferente. Él dice que no eran las personas importantes del pueblo, sino eran personas valientes que querían ir. Ahora un poco nos cambia, según Rashbam, nos cambia un poco la foto. ¿Por qué? Porque si eran las personas más importantes, los más eminentes, los jajamim, los príncipes de las tribus, con lo que va a venir después, nos es un poco más difícil de entender cómo personas con un nivel tan alto van a caer después con lo que vamos a leer. Pero acá, según dice esto, personas valientes, no necesariamente eran los más jajamim, no necesariamente eran los más importantes, eran personas valientes, dice Rashbam. Ok. Pero tendría que haber un poco de todo, ¿no? Creo yo. Lo más Acá estamos, es mandar... muy bien, acá estamos analizando lo que dice Rashbam y lo que dicen Rashi. Después yo voy a dar mi opinión sobre el tema, pero primero leemos lo que dicen ellos. Eben Ezra, que es el tercero, sí, el segundo aquí en la hoja, el tercero que vamos a ver, dice así: Shelach lecha katub she'Hashem amar le Israel ale resh. Sí, acá dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué dice Shelach lecha anashim y no dice Shlach anashim? Porque dice, manda para vos personas y no manda personas. Porque dice, al principio Dios había dicho suban, y ellos dijeron, no, al principio vamos a mandar espías a ver, a investigar, y después vamos a subir. Entonces Dios le dijo, ¿ustedes quieren mandar espías? Ok, manda. Pero es tu opinión, yo no te mando. Yo te doy permiso, pero no los mando yo. Eso es lo que nos dice el principio de Ben Ezra. Y después, ¿por qué está escrito Anashim? Dice Ben Ezra, Shehem Yeduim Giborim, porque son personas valientes. Vejen Kulam Anashim, Vejeskat Veaita Leish. ¿Sí? Personas valientes. Acá Rabbi Abraham y Ben Ezra está de acuerdo con Rashbam y no con Rashi. ¿Está? Ahora, si nosotros ponemos a analizar el texto después, ¿a quién van a mandar? Mi opinión es que realmente eran personas importantes, Nesim dentro de cada tribu, realmente personas con nombre dentro de cada tribu. No mandaban a cualquiera. No vamos a leer todos los nombres, pero vamos a tratar de analizar un poquito más. Vaishlach otam Moshe min midbar param al pi Adonai kulam anashim rashe bnei Israel hema. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. Acá dice textualmente en la Torá, dice, mandó Moshe. Los mandó Moshe desde el Midbar Parán, desde el desierto de Parán, por la boca de Hashem, con permiso de Hashem, Kulam Anashim Rashe Bnei Israel Hema. Todas personas Rashe Bnei Israel. De las Rashe de Rosh. De las cabezas dirigentes del pueblo de Israel. O sea que eran personas importantes. Sí, aquí como dice Rashi. La Torah, el texto de la Torah al principio, la primera hojita. Aquí estamos, volvimos al texto original de la Torah. ¿Sí? Estoy en el tercer pasuk. Después vienen todos los nombres de a quién mandaron. Eso lo vamos a saltear un poquito. ¿Sí? Vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo renglón. ¿Sí? Vaishlach otam Moshe. Séptimo renglón al medio. ¿Ya los tienen? Ok. Vaishlach otam Moshe latur et eretz Knan, vayomer alehem aluz ze banegev ve'alitem etar. Dice, los mandó a investigar la tierra
y van a empezar por el desierto, por el Negev, Vealitem, Etar, y van a subir la montaña. ¿Por qué empezar por el desierto? ¿Por qué empezar por el desierto? Cuando entró el pueblo de Israel en la época de Yoshua, mucho más adelante, entraron por arriba, ¿sí? Frente a Jericó, ¿sí? Frente a Jericó, bastante más arriba, ellos estaban abajo. Podríamos pensar, bueno, es una cuestión técnica. Ya que están en el sur, vienen por el sur, el Negev, y suben. Pero también podrían haber dado la vuelta, como hicieron en la época de Yoshua. ¿Por qué empezar por el Negev y subir a la montaña? ¿Conocen un poquito Israel? ¿Tuvieron paseo ya? ¿Conocen Israel? ¿No? ¿Cómo? ¿El Negev no? ¿La parte del sur? Ok, la parte del sur del Negev no es muy difícil igual de imaginar. Toda la parte del desierto no hay demasiado para ver. Es puro desierto, no hay grandes cosas. En cambio, la parte más, podríamos llamarla más linda de Israel, ¿dónde está? Al norte, en todas las montañas. Sí, Carmel, Golán, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea, empezar por la parte que llamamos de alguna manera buenas. Llamamos de alguna manera la parte más fea de Israel, entre comillas. La parte más difícil de Israel. Y vayan subiendo a ver la parte más linda. Esperen que me perdí. Ureitem et haaretz mahi veta'ama yoshev alea ehazaku arrafea meatu imrab. Y si van a ver la tierra, ¿cómo es? Y el pueblo que vive en la tierra, si es fuerte o es débil, si son muchos o son pocos. ¿Para qué los estaba mandando? Para investigar la tierra y los pueblos. ¿Para qué? ¿Qué les interesaba cómo eran los pueblos? Hacer estrategia. Estrategia para ver si podían pelear. Ok. Aquí hay un comentarista que no me acuerdo si lo traje. Me parece que no. Ramban, en su primera parte del comentario, que yo no la traje aquí, pero está escrito en el Ramban, es el último comentarista que tenemos, pero no está esto que voy a decir ahora. Pregunta algo muy interesante. Dice, ¿para qué manda Moshe a investigar en los pueblos de la tierra? ¿Acaso él no tiene... Está bien, tenían que pelear, eso es cierto. Pero ¿acaso él no tiene fe que Hashem va a hacer que ganen las guerras? Con todos los milagros que vieron en Egipto. La partición del mar, las 10 plagas. Cuando pelearon contra Amalek, que era un pueblo también muy fuerte, pelearon contra Amalek, igual ganaron. Era un pueblo que recién salía de Mitzrayim, que no sabían pelear, eran todos esclavos. Sin embargo, ganaron la guerra. Ahora que vienen más preparados, que saben que tienen que pelear, Moshe los manda a investigar si los pueblos eran fuertes. ¿Qué le importa si eran fuertes? ¿Que acaso Moshe tiene falta de emuná? No él por el pueblo sí, pero él los mandó y él les dijo. Pero para no dejar incertidumbre de pronto decía, bueno, voy a hacer lo que ellos entiendan. Ok, aquí hay dos cosas. Número uno, el pueblo de Israel, ya vamos a ver, según Rashi, es el pueblo de Israel quien pide mandar espías, ¿no? ¿Para qué pide mandar espías? Para investigar. Ahora tienen que hacer la guerra para ver si realmente iban a poder ganar la guerra. Pero por otro lado, Moshe asiente mandarlos y no reprende al pueblo diciéndole ¿para qué van a mandar así? Si igual vamos a ganar las guerras porque Hashem está con nosotros. Moshe igual los manda. ¿Por qué Moshe los manda? Por una cuestión muy simple. Hay un dicho que dice Los omjim alanes. Nunca esperamos que venga el milagro. Uno tiene que hacer la ishtadlut. Uno tiene que hacer el esfuerzo de hacer todo lo necesario para que las cosas se den de forma natural. Si después viene el milagro, ok, mejor. Pero en un principio las cosas se tienen que dar de forma natural. Ahora iban a entrar a hacer una guerra. Entonces, para hacer la guerra, ¿qué hay que hacer? Investigar cómo vamos a hacer la guerra, cuál va a ser nuestra estrategia, por dónde vamos a entrar, cuál va a ser la primera ciudad que vamos a atacar, si los pueblos son fuertes, son débiles, tenemos que mandar a todo el ejército, vamos a mandar parte del ejército. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, mandamos a investigar la tierra. Y sigue la Torah y dice, Uma aretz asheru yoshev ba atova imra. ¿Y cómo es la tierra? ¿Si es buena la tierra o es mala? Uma earim asheru yoshev baena. ¿Y cómo son las ciudades que los pueblos están asentados en ellas? Ave mahanim imbe mitzarim. Si están en campamentos simples o están en fortalezas. Si eso también habla un poco de la preparación de la gente que vive en el lugar para la guerra. Otra pregunta sobre este pasuk. Manda a ver la tierra si es buena o mala.
Cuando Hashem promete que nos va a traer a la tierra, ¿qué le dice Hashem a Moshe? ¿Cómo era la tierra? Eretz Zavat Halav Udbash, ¿sí? Una tierra que emana leche y miel, o sea, una tierra buena. ¿Para qué ahora manda a preguntar si la tierra era buena o no? Aquí otra vez vemos el pueblo. En realidad, según los comentaristas, habla si la tierra es buena o no para trabajar la tierra, ¿sí? No lo vamos a leer todo porque no nos va a quedar demasiado tiempo, sino para investigar todo lo que quiero ver. Pero acá lo que hablan los comentaristas es que mandan a preguntar no si era una tierra abundante, donde abundaban los frutos, sino que si era buena la tierra para trabajar la tierra, que había que trabajarla o que crecían naturalmente las cosas, ¿sí? Eso manda a preguntar. O sea, puede ser una tierra muy buena, que salgan un montón de cosas, pero que haya que trabajarla mucho. O puede ser una tierra donde crecen las cosas solas. Nosotros sabemos que la tierra de Israel es excelente, ¿no? Hoy en día sabemos, Baruch Hashem, cualquiera va al shuk, ve un montón de cosas, de variedades increíbles que muchos años en Israel no se vieron. O sea, hoy sabemos que la tierra de Israel es buena, pero hay una diferencia. Hoy en día, a la tierra de Israel hay que trabajarla para que salgan todos esos frutos que hay. Y en una época, si uno se remite a historiadores de la época que vivieron las épocas de las destrucciones, como Flavio Josefo, etcétera, etcétera, que ellos hablan un poco de cómo era la tierra de Israel antes de que los romanos la destruyeran, hablaban de una tierra súper fértil, que crecían las cosas solas, frutos enormes, etcétera. Bueno, eso es lo que preguntaba Moshe antes de llegar, porque ellos no conocían la tierra de Israel. Y sigue y dice: dice, si la tierra es abundante o no, si hay árboles o no, y se van a hacer fuertes y van a tomar de los frutos de la tierra. ¿Por qué se van a hacer fuertes? ¿Qué tiene que ver acá la fortaleza? ¿Cómo? Pero todavía no están en guerra, van a investigar. Ellos ahora van como espías. Pero ahora ellos van como espías, tienen que sacar del fruto. Pero como espías, ahora no hablamos de pelear. Ahora no van a pelear contra nadie. ¿A quién le está diciendo que sean fuertes? ¿A los espías? A los espías. Fuertes físicamente. ¿Por qué? Pero físicamente de pregunta. Para traer, bueno, esa es mi pregunta. ¿A qué se está refiriendo? Para traer los frutos, pero traer los frutos teóricamente traemos en el bolsillo, ponemos frutos en el bolsillo. Pero todavía no sabían que eran enormes. Después vamos a ver que eran enormes, pero todavía no sabían que eran tan grandes los frutos. No por eso, sino porque cuando entra un espía, cuando va por los campos, teóricamente una persona que algo no es de él, y más en el pueblo judío, tiene vergüenza de sacar algo que no es de uno, ¿verdad? Ahora bien, Moshe les dice, si ustedes van a tener tanto cuidado, se van a dar cuenta que ustedes son extranjeros, que vienen para cualquier otra cosa. Ustedes actúen como cualquiera del pueblo, vayan, cuando vean frutos, sáquenlos, traigan. No tengan vergüenza de sacarlos, ¿está? Por eso habla un poco de la fortaleza, no fortaleza física, sino fortaleza más bien espiritual, emocional, para sacar los frutos, no tener vergüenza. Ok, hasta acá todo lo que le dijo Moshe. O sea, Moshe, ¿qué pide? Vamos a resumir lo que le dijo Moshe. Moshe, ¿qué pide? 1, investigar la tierra para ver si era buena la tierra. 2, investigar los pueblos para ver si el pueblo en sí, la gente, era fuerte o débil. Ver las ciudades para ver si eran ciudades fortificadas o no. Y traer algún fruto, ¿sí? 4 cosas les pide Moshe. Vamos a ver qué hicieron los espías. ¿Por qué tanto lío después con el castigo? Vayalu, vayatur et haaretz, mimidbar tzin ad rehov lebo hamat. ¿Sí? Vienen y caminan por la tierra desde el desierto. Van subiendo. Vayalu va Negev, vayabu ad Hebrón. Subieron por el Negev, llegaron hasta Hebrón. Veshama Himan Sheshal Betalmai y el idea Anak. Y ahí había personas gigantes. ¿Qué quiere decir gigantes? ¿Gigantes? ¿Mamás eran gigantes? ¿Personas enormes? No sabemos qué quiere decir la palabra gigantes, pero la realidad es que eran muy grandes. No sé si personas, 3 metros, 5 metros, 2 metros y medio, no sé cuánto.
pero eran muy grandes, o sea, personas realmente fuertes. Behebrón Shemashanim Nifneta Lifnetzon Mitzrayim, eso no es demasiado importante. Y siguen investigando la tierra. Vayabot Nahal Eshkol, Vaychretu Sham Misham Zmorah, Veeshkol Anavim Echad, Vaisau Bamot Bishnaim, Mina Rimonim Umina Teanim. Vinieron hasta Nahal Eshkol, un lugar, y ahí recolectaron frutos. ¿Qué recolectaron? Uvas que los llevaban de a dos, ¿sí? O sea, un racimo de uvas que llevaban de a dos. Y rimonim y teenim. Rimonim son granadas y higos. Granadas e higos, ¿sí? Muy grandes. La Makumau Kara Nahal Eshkol, Alodota Eshkol, Ayer Kartum Misham Ben Israel. ¿Por qué se llamaba Nahal Eshkol? Por el Eshkol, por el racimo de uvas que habían cortado. Vayashubu Mitura Aretz Miketzar Baim Yom. Estuvieron, investigaron y volvieron después de 40 días. ¿Volvieron rápido? ¿No? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? No había carreteras como hay hoy en Israel, y no había autobusim, y Eget todavía no existía, y autos tampoco. El Rakebe Takalá tampoco estaba. Entonces había que ir caminando de un lugar a otro, desde el desierto, subir montañas, ir, venir, y tenían que ver los lugares y las personas, investigar. 40 días para ver la tierra de Israel, ir y volver caminando, es mucho. Sí. Es mucho. Es mucho, de alguna manera, para estar en Israel. De todas formas, algunos dicen, los comentaristas que saben, que vivían en la época que no había ni autos ni todo este tipo de cosas, dicen que fue muy poco tiempo. ¿Sí? Los comentaristas que saben, sé que fue muy poco tiempo que Hashem hizo una kfitzat derech, que los hizo ir rápido por todos los lugares. Y volvieron, pero estuvieron 40 días. Es más, Rashi dice por qué los hizo estar 40 días y no más. Porque dice que Hashem, obviamente Hashem sabe todo, y sabía que iban a volver y iban a hablar mal de la tierra, y él ya sabía el castigo que les iba a dar, que iba a ser 1 año por cada día que estuvieron en la tierra de Israel. Imagínense si iban a estar más tiempo, más castigo todavía, entonces los hizo ir rápido, 40 días y volver. ¿Está bien? Eso es lo que dice Rashi. Vayelhu, Vayabou, el Moshe Bel Aarón, Bel Kol Adat Bene Israel. Empiecen a prestar atención. Se llegaron al campamento y fueron a hablar con Moshe y con Aarón y con todo el pueblo de Israel, el Midbar Parán, Kadesha, al desierto de Parán donde ellos estaban en Kadesh. Vayashiv Gotam Davar Bet Kola Eda Vayarum et Priaretz. Y les contaron a todo el pueblo lo que pasó y le mostraron los frutos que recolectaron. Vaisaperulo Vayombru. Y le contaron a Moshe y le dijeron: Vanu el Haaretz asher shelachtanu vegam zavat halab udvashi veze piria. Fuimos a la tierra que nos mandaste, y realmente es una tierra muy buena. Muy buena. Eretz zavat halab udvash. Y este es su fruto. Fíjate qué tan buena es, que acá te traemos los frutos gigantes. Fíjense cómo sigue. Efes Kiaz Aama Yoshev Baaretz Vearim Betzurot Gdolot. No sirve de nada todo esto. ¿Por qué? Porque el pueblo que vive ahí es muy fuerte, muy sanguinario. Vearim Betzurot Gdolot. Y las ciudades son fortificadas, ciudades enormes. Gdolot Meod. Vegam y el idea Anak Rainusham. Y no solamente las ciudades, sino que encima vimos gigantes en esa tierra. Amalek Yoshev Beretz Hanegev. Amalek vive en el desierto. Veahití Yebusí Veemorí Yoshev Bar. Y hay otros 3 pueblos, Hití, Yebusí y Emorí, que viven en la montaña. Veaknaani Yoshev Alayam Vealiada Yarden. Y los Knaanim viven al lado del mar Mediterráneo y al lado del Yarden, del río Yarden. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué dijeron? Nada, los mandaron a ver la tierra si era buena o no, dijeron si era buena. Los mandaron a traer frutos, trajeron frutos. Los mandaron a ver las ciudades y el pueblo, ¿qué dijeron? Vimos las ciudades que eran fortificadas y vimos los pueblos que eran muy fuertes. O sea que cumplieron con lo que ellos fueron mandados, ¿no?
Pero fíjense que ahora Caleb, uno de los dos espías, Caleb Ben Yefune, se enoja. ¿Por qué se enoja Caleb? Si en definitiva cumplieron con lo que fueron mandados. ¿Por qué se enoja Caleb? Dice, Vayas Caleb etam el Moshe, Vayomer alona ale, Veyarash nota ki yahol nujalla. Los hizo callar cuando estaban hablando con Moshe y le dijo al pueblo, ¿acaso no vamos a subir? Vamos a poder con ella. Ahora esto es una opinión de Caleb. Lo que hizo el resto de los 10 espías, había 12. 10 hablaron lo que dijeron arriba. Y ahora con Caleb, ¿quién estaba? Yoshua bin Nun, que era quien iba a dirigir el pueblo después de Moshe. Yoshua y Caleb dicen, no, vamos a poder. Está bien, pero eso era una opinión de Caleb y de Yoshua. El resto del pueblo, aparentemente, todavía el resto de los 10 espías, aparentemente no dio ninguna opinión. Dijeron, son ciudades enormes, la gente es muy fuerte, vimos gigantes. Pero ellos no dieron ninguna opinión. ¿Por qué se enoja Caleb? ¿Por qué se enojó Caleb? La forma en que le dijeron. Porque ¿Por qué? ¿Qué dijeron? no dijeron toda la verdad. ¿Por qué? Al contrario, dijeron la verdad. Dijeron todo, pero la manera de transmitirlo fue creando miedo. ¿Por qué? ¿Dijeron lo que tenían que decir? No, pero No alentaron a entrar. Pero ellos no la misión de ellos no era alentar a nadie. La misión de ellos era ver la tierra. ¿Cómo? Ellos no tenían bonita intención cuando lo contaron. ¿Y cómo sabía Caleb? Ellos dijeron algo. ¿Cómo uno puede saber la intención? La intención está en el corazón. No, pero la manera en que le dijeron. Vamos a ver qué dice Ramban. Vamos a ver qué dice Ramban. Den vuelta la hoja. El último comentarista. Fíjense lo que dice. Shlash lecha anashim ledatcha. Sí, bueno, en la primera parte dice lo que dice Rashi. Manda por pedido del pueblo. ¿Sí? Veyeshkan lishol, en el cuarto renglón, al principio, Veyeshkan lishol, imken Moshe atzmo hataba inyan. Lo que yo les preguntaba al principio. Hay que preguntar aquí si Moshe mismo no pecó en todo esto. Sheneemar vaitab benay adabar. Como está escrito, y le cayó bien a Moshe. Velama amar laem beinyana aretz atova imra. ¿Por qué les preguntó si la tierra era buena o mala? Ahar sheneemarlo mitjila sheitova ver urjaba. A pesar de que Dios le había dicho ya al principio que era una tierra buena y amplia y linda. ¿Cómo? Puso en duda la palabra. Claro, eso es lo que está preguntando Ramban. Veod ma asuame raglim. Y pregunta, ¿y qué hicieron los espías? Ki Moshe amar laem ureitem et haaretz mai vetama yoshev aleh hazaku arrafea meatu imrav. Dice, Moshe les pidió que vean si la tierra era buena, si los pueblos eran fuertes o no, si eran muchos o no. Ve amar laem baarim uemahanim y memipzarim, si las tierras, si vivían en campamentos o en ciudades fortificadas. Ve al kolpanim ayutzrihim leashivo al mashet zivaotam. Y ellos tenían que decir, para aquellos que fueron mandados, tenían que decir toda la verdad. ¿Y cuál es el gran pecado de ellos? Que Sheambrulo, cuando le dijeron, dijeron, no, esto no sirve de nada porque los pueblos son pueblos grandes y fuertes. ¿Acaso él quería que les contesten mentiras? Él quería que le digan la verdad, ¿no? Y le dijeron la verdad. Entonces, ¿cuál fue tal el pecado de los Meraglim? ¿Cuál fue tal el pecado? ¿Está instalada la pregunta? Vamos a contestar al final. Vamos a seguir leyendo un poco más. Y vamos a ver al final cuál es la respuesta. Un segundo. Que encuentro por dónde estábamos. Lo que había contestado Caleb, ¿sí? Segundo. Ok, y se enojó Caleb. Acá está. De Anashim ayer aluimo, y las personas que subieron con él, Amru lo nujala alotelam, recién ahora dicen y dan su opinión. Después de que Caleb dijo, vamos a subirle, vamos a contestar, vienen los otros 10 espías y dicen,
no vamos a subir porque no vamos a poder con esos pueblos. Ki hazaku mimenu, porque son más fuertes que nosotros. Vayotziu divat haaretz asher taru otal bene Israel lemor, haaretz asher abarnu va latur ota eretz ojelet yoshveai, vejol am asher rainu betohan shemidot. Y hablaron mal de la tierra y dijeron que es una tierra que se devora a los que viven en ella. Sí, acá Rashi dice, cuando dice se devora a los que viven en ella, dice que cuando iban pasando vieron muchos levayot, muchos entierros. Ahora, teóricamente Rashi dice que ¿por qué hicieron eso? Para que los demás estén concentrados en los entierros y no en ellos que eran espías. Y ellos que pensaron, muere mucha gente acá. Se come una tierra que mata a la gente. ¿Sí? Y dice, y no solamente eso, sino que encima vimos personas muy grandes. Vesham Rainu etan Nefilim bene Anak. Ahí también vimos, otra vez vuelven a repetir, vimos a los gigantes. Anak mina Nefilim banei benenu kahagavim bejena ainu benehem. Y éramos a sus ojos como langostas. ¿Cómo pueden saber ellos cómo eran a sus ojos? ¿Cómo pueden saber? ¿Vieron cuando uno se siente que a uno lo miran? Sí, yo tengo unos amigos que viajaron hace poco a Argentina. ¿Sí? Cuando volvieron, les preguntábamos cómo pasaron, qué tal estuvo. Y la esposa de este amigo, que bueno, son volvieron en Teshuvá, Balé Teshuvá, era la primera vez que iban como mamash datim a Argentina, con el pelo cubierto ella, el conciccio afuera, kipa. Claro, y ella me dice, la verdad, todo el mundo me miraba. Y salió el marido y dice, no, eso crees vos. Pero ¿vieron cuando uno tiene esa sensación de que algo no está bien, que uno lo miran raro? Que acá los espías dicen, nos veían como langostas. ¿Cómo saben ellos? Esa era la sensación que tenían ellos. ¿Por qué? Porque los otros eran gigantes y ellos chiquititos al lado de los demás. Nos veían como langostas, como algo que no sirve de nada. Batizaco le daba itnuet kolam. Y todo el pueblo se puso a llorar. Vaivkuam balailau, y lloraron toda la noche. Vieron como los niños cuando les dicen que algo no está bien se ponen a llorar y pueden llorar. Bueno, el pueblo de Israel no era la primera vez que lloraba tampoco, pero se pone a llorar. Bailonu al Moshe, ve al Aarón, y se quejaron contra Moshe y contra Aarón. Colben a Israel, todo el pueblo de Israel se quejaron. Vayombru aleem kola edad, fíjense lo que le dijeron. Lu matnu be'eretz Mitzrayim o bamidbar azeh lu matnu. Ojalá hubiésemos muerto en Mitzrayim o en este desierto. Ojalá hubiésemos muerto. Pará, qué tan terrible. Antes, cuando se quejaban a Moshe, por lo menos le decían o rezale a Dios, o pedile, o hacenos un milagro, o decinos qué hacer. Acá le dicen, ojalá hubiésemos muerto. Se maldijeron ellos mismos. ¿Qué? Pero qué tan terrible fue lo que dijeron, lo que vieron. Velama Adonai me vio tano el artzazot limpol bajerev, nashenu betapenu yulabaz, alotov lanu shum mitzrayma. ¿Y para qué Dios? Ahora no solamente que hablan de Moshe, sino que hablan de Dios. ¿Para qué Dios nos trajo a esta tierra? ¿Para morir por medio de la espada en la guerra? ¿Nosotros, nuestras mujeres y nuestros niños? Mejor volvamos a Mitzrayim. Una persona cuando quiere la libertad, pelea con todas sus fuerzas por la libertad, ¿no? Pelea para tener lo que quiere con todas sus fuerzas. Ellos preferían, en vez de pelear, volver a Mitzrayim para ser esclavos. Para ser esclavos como hasta ahora, que se olvidaron lo que sufrieron en Mitzrayim. ¿Por qué vino la Geulá en Mitzrayim? Porque ellos le rogaban a Dios, sacanos de acá, por favor. Y ahora se olvidaron. Ya se olvidaron lo que pasó en Mitzrayim. Ojalá volvamos a Mitzrayim, es mejor volver. No solamente le dijeron a Moshe, sino que encima empezaron a planear entre ellos. Le dijeron uno al otro, vamos a empezar a volver a Mitzrayim. Vaipol Moshe ve Aarón al penem, y se prosternaron Moshe y Aarón lifne kol kealadat bene Israel, ante todo el pueblo. Yoshua bin Nun bekalev ben Yefune minatarim et haaretz karu bigdem. Yoshua y Caleb, que eran dos de los espías, los únicos dos que hablaron bien, se rasgaron las ropas. Vayombru el koladat bene Israel lemor, haaretz asher abarnu va la turota, toba haaretz meod meod. La tierra es muy buena.
Im hafetz banu Adonai, vevi otanu el haaretz azot, untana lanu, eretz asher izavat halabut bash. Ellos habían hablado mal de Dios, ahora le contestan, si Dios nos trajo hasta acá, porque vamos a poder, si encontramos gracia a ojos de Dios, vamos a poder y vamos a entrar. Esta tierra es muy buena. Eretz zavat halabut bash. Ellos hablaron mal de Dios, ellos le contestan con el nombre de Dios. Ahba Adonai al timbrodu. Pero de Dios no se rebelen contra Dios. Veatem al tiru etam aretz. Y no le tengan miedo a los pueblos que viven ahí. Kilachmenuem. Porque es nuestra comida. Los vamos a devorar. Sartzilam me aleem. Como que se les fue la sombra. Como que se les escapó la sombra. ¿Qué quiere decir? Que van a estar enterrados. Cuando uno no tiene sombra. Cuando está debajo de algo, ¿no? Como que ya los vamos a enterrar. Ya no van a tener más sombra. Vadonai tanu al tiraú. Dios está con nosotros. No tengan miedo. Les está contestando. Dios está con nosotros. Vayombrúcula de Dalir Gomo Tamba Abanim. Y todo el pueblo que quiso hacer, apedrearlos. Ujbod Adonai Nirá veo el Moed, el Kol Bene Israel. ¿Y por qué no los apedrearon? Porque Dios se apareció en el Oel Moed, en el Mishkan, y los salvó. Duro, ¿no? ¿Qué tan terrible hicieron? Ahora, para que el pueblo de Israel se ponga de esta manera, tienen que haber escuchado algo terrible. ¿Ustedes escucharon hasta ahora algo terrible? ¿De lo que dijo el pueblo de Israel? ¿De lo que dijeron los espías? ¿Lo que dijeron los espías? ¿Dijeron algo malo? Sí. Dijeron que las ciudades grandes y todo eso, pero ¿tan terrible para que los quieran apedrear a Moshe y a Aarón? No a cualquiera, a Moshe y a Aarón los querían apedrear. Es que la verdad que ayer Moshe puso también en duda la palabra ayer cuando las mandó. Entonces, ¿para qué las mandó? Ok, cuando dijimos y leímos el Rambán que puso en duda la palabra de Hashem, dijimos que en realidad, ¿por qué manda Moshe a la gente a investigar la tierra? Por dos cosas, por pedido del pueblo y porque él es realista, no los omjimelanes, no esperamos el milagro. Hay que ir a investigar y ver y traer pruebas. El pueblo quería pruebas, para eso les pide los frutos, porque Moshe no necesita los frutos. Moshe, el profeta, sabe que Hashem le dijo que la tierra es buena, no necesita los frutos. ¿Para qué le pide que traiga frutos? Para que se los muestren al pueblo. El pueblo estaba dudando, quería ver, ok, acá tenemos una prueba. Pero Moshe mismo no dudaba. Él mandó solamente por esas dos cosas, porque el pueblo quería y para hacer algún tojnit de guerra. Vamos a ver lo que dice. ¿Hasta qué hora tengo? Más o menos. Ok. Para saber si tengo que ir cerrando o te puedo mostrar algo más. Ok. Cuando los espías dijeron, los espías eran muy inteligentes. Cuando los espías dijeron que había pueblos en la tierra de Israel, pueblos muy fuertes, ¿a quién dijeron primero? Amalek Yoshev. Amalek Yoshev Beretz Negev. ¿Por qué nombraron primero a Amalek? Porque el pueblo de Israel ya le tenía miedo a Amalek. Recuerden la guerra que habían pasado en el desierto cuando recién salieron de Mitzrayim. Ganaron por milagro, ¿se acuerdan? Moshe levantaba los brazos, ganaban. Moshe bajaba, perdían. Ganaron por milagro, sí. Pero si exponían describían así a Eretz Israel es porque no habían entendido el propósito de por qué tenían que estar ahí. Y Josué y Caleb sí que lo entendían. Sabían que ellos tenían que entrar ahí porque Dios había mandado. No, ellos entendían que tenían que entrar, pero no tenían la emunación. De alguna manera, bien. ¿Por qué hablaron mal de la tierra de Israel de alguna manera? Porque hablaron, hay distintas opiniones. Una opinión dice que era porque tenían miedo de perder su posición. Acuérdense que habían mandado a personas importantes. No eran cualquiera, eran los príncipes de las tribus. Entonces ellos decían, cuando entremos a Eretz Israel, vamos a empezar a vivir como cualquier pueblo, a trabajar la tierra, a tener nuestros gobernantes, etc. Vamos a perder nuestra posición, entonces no querían entrar. Eso es una opinión. La otra opinión dice, no, en realidad lo que ellos querían, ellos pensaban, vamos a tener que entrar a la tierra de Israel, vamos a empezar a trabajar la tierra, ahora ya vamos a dejar de estudiar Torah. Acá, ¿qué hacemos?
El man nos cae del cielo, comemos man. Agua, tenemos la fuente de Miriam, no tenemos que buscar agua. Ropa, crece con nosotros, no nos tenemos que preocupar de hacer ropa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Estudiar Torah? Entonces querían quedar en el desierto, estudiar Torah. Esa es otra opinión. Por eso hablaron mal de la tierra de Israel, para quedarse en el desierto para estudiar Torah. ¿Está bien? Ahora, el motivo por el cual hablaron mal, la Torah no lo dice. Pero la realidad es que hablaron mal. ¿Sí? Y le hicieron tener miedo al pueblo de Israel. Por eso empezaron a hablar de Amalek. Porque el pueblo de Israel ya le tenía miedo. Porque por más que ganaron la guerra, como dije recién, la ganaron por medio de un milagro y no por medio propio de una cuestión natural que pudieron ganar la guerra. Después sigue nombrando y dice, en todas partes hay pueblos fuertes. Porque dijeron, Amalek está en el Negev. Y después hablaron de tres pueblos que vivían en la montaña, en el norte. Y después hablaron de los Knaanim que estaban en la ribera del mar Mediterráneo y en la ribera del Jardín. O sea, por donde vayamos va a haber guerra. Eso es lo que quisieron decir de alguna manera. No se crean que va a ser fácil. Donde vamos hay pueblos fuertes y va a haber guerras. ¿Sí? Bien. De todas formas, eso no me alcanza para decir que el pueblo de Israel tuvo tanto miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a haber guerras, ¿no? Sabían que iba a haber guerras. Sabían que tenían que conquistar la tierra de Israel. O sea que eso no les pudo dar tanto miedo. ¿Qué es lo que les dio tanto miedo? Vamos a leer Ramban. La última parte del Ramban, en la segunda hoja. En el segundo parrafito, ¿sí? Ven, el primer párrafo termina acá. En el segundo párrafo, acá, donde no tiene número ni letra, dice: Ve'al tachshov ki haya pisham beombram eretz ohelet yoshbea. Uno podría pensar que cuál fue el gran pecado, que dijeron que es una tierra que se come a las personas que viven en ella. No pienses eso. ¿Por qué? Porque ese no era lo tan terrible. Dice Ramban algo interesante. Kiterem sheyomru lehem ken haya meribat Kalev imahem. Porque antes de que ellos dijeran que era una tierra que se come a los que viven en ella, Kalev ya se había enojado con ellos. Ellos dijeron esto después de Kalev. O sea que Kalev, ¿por qué se enojó? Vejen katuv ajenu imasu et lebavenu leemor Im gadol baram mimenu. Am gadol baram mimenu. Dice, también está escrito que nuestros hermanos derritieron nuestro corazón porque son pueblos más grandes y más fuertes que nosotros. Ubekan ktiv limpol bejarev nashenu betapenu yulabaz. Y por eso está escrito que el pueblo de Israel lloró y dijo, nos trajo acá para caer por la espada, nosotros y nuestros hijos y nuestras mujeres. Veire Moshe Rabenu amar libnehem que de Barimaele. Y Moshe les contestó según estas palabras: Biflig lehem behoz de Kab, ubemivtzar arim vekoach anakim yeter meot mimashe ambru amerraglim leavot. Que dichtiv. Moshe al final, cuando iban a entrar, antes de que entren con Yoshua, les dijo según estas mismas palabras incluso. Fíjense cómo Ramban hace una Gezerah Shava. Trae una comparación, lo que va a decir Moshe al final de sus días antes de que entren con Yoshua, con lo que dice acá. ¿Qué les dice Moshe Rabenu? Shema Israel, a todo ver a Yom et Yarden la bola reshet goim gdolim vatzumim mimcha. Dice, escucha Israel, hoy ustedes van a cruzar el Jardín para conquistar pueblos más grandes y más poderosos que ustedes. Arim gedolot ubetzorot bashamayim. Unas ciudades muy grandes fortificadas hasta el cielo. Am Gadol Barram Bene Anakim. Un pueblo grande y fuerte, los hijos de los gigantes. Asheratá Yodea, Veatá Shamata Mit Yatzef Lifne Bene Anak. Que vos escuchaste y vos sabés quién se va a parar frente a los hijos de los gigantes. ¿Cuándo les dice esto? Esto dice Moshe al final de sus días, antes de que el pueblo de Israel entre a Israel con Yoshua. No acá, al final de la Torah. O sea que Moshe en realidad dice lo mismo que los espías. Entonces, ¿qué fue lo tan grave? ¿Qué fue lo tan grave? Veimaya pesha amerraglim bejatatam bazeh lama yani et lev benehem que ni amerraglim et lev adotam.
Y si eso fue lo que asustó al pueblo de Israel acá, ¿por qué Moshe vuelve a asustar al pueblo de Israel al final de sus días? Pero Moshe los alienta y los otros lo que quieren es que... Vamos a terminar de leer lo que dice Ramban. Fíjense la pregunta, muy interesante la pregunta y la visión del Ramban, ¿no? Dice, si Moshe dice lo mismo, ¿por qué? Fíjense cómo Moshe utiliza el lenguaje. Vamos a entrar a conquistar pueblos más fuertes que nosotros. Los meraglim, los espías, no dijeron que vamos a entrar a conquistar, ¿sí? Pero bueno, esa es una diferencia sutil. Dice, Veod, matam le Moshe Rabenu bishlichut azot. Bien, ya tengo que ir terminando, me avisaron, así que vamos a tratar de resumir. Dice Ramban, en el segundo párrafo que tiene letra, Havzain, dice... Cuando le mostraron, lo digo oralmente porque ya no me queda tiempo, dice, cuando les mostraron los frutos, ellos dijeron, miren los frutos enormes que trajeron, miren la tierra que es muy buena, ellos que dijeron, Efes, esto no sirve de nada. Fíjense lo buena que es la tierra, todo lo que nos dijo Hashem es verdad, pero no sirve para nada. Todo lo bueno que tiene la tierra es nada comparado a aquellos pueblos. Eso fue lo que enoja al pueblo de Israel, lo que enojó a Caleb, lo que enojó a Moshe, que ellos hayan desmerecido la tierra de Israel y hayan dicho, a pesar de que es una tierra buena por sus frutos, no sirve de nada que vayamos a conquistarla. ¿Por qué? Porque son pueblos más fuertes que nosotros, porque no vamos a poder contra ellos, hay gigantes, tenemos que pelear demasiado, no sirve de nada, no vamos a poder. O sea que por un lado hablaron bien, ¿vieron cuando uno quiere decir algo malo o alguna mentira? Dicen que cuando se mezcla un poco de verdad en la mentira es más creíble. Bueno, acá ellos quisieron hacer algo parecido. Lo que dijeron de alguna manera era verdad. Pueblos grandes, pueblos fuertes. La tierra de Israel es una tierra buena. Pero, siempre ahí viene el pero, no vamos a poder con la tierra de Israel. No vamos a poder con los pueblos que viven en la tierra de Israel. Y por eso... es que Dios los castiga. Cuando ellos dijeron, cuando dice la Torah, Vayotziu diva al haaretz, hablaron mal de la tierra de Israel, no es que hablaron mal de la tierra en sí, de los frutos, hablaron bien. Lo que hablaron mal es en realidad de la posibilidad del pueblo de Israel de conquistar la tierra de Israel. Ellos sí tuvieron falta de fe en Hashem. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que hacer la guerra, ¿verdad? Pero también ellos sabían que si en el momento de dificultad ellos necesitaban, Hashem viene a defender y a cuidar y a salvar al pueblo de Israel. Pasó. Cuando fueron las 10 plagas, no tanto. Pero cuando estaban en el mar, estaban entre el mar y el ejército egipcio. Les quedaban dos opciones: pelear contra el ejército egipcio, que eran muchos más y muchos más preparados para la guerra, o tirarse al agua. ¿Qué hizo Dios? Los salvó, pasaron por el agua, hundió a todo el ejército egipcio en el agua, o sea que salvó al pueblo de Israel. Ellos sabían que necesitaron un milagro, pasó. Guerra contra Amalek, peleaban de forma natural como tenían que pelear ahora, no podían con Amalek, viene el milagro, Moshe levanta los brazos, gana el pueblo de Israel. O sea que en realidad quienes desconfiaron de Hashem fueron los espías, no Moshe, no Caleb, no Yoshua, no Aarón, y no el pueblo, hasta que vinieron ellos y dijeron, imposible. ¿Y por qué el castigo fue para todo el pueblo de Israel? Por una cuestión muy simple. Estaba Moshe, el gran líder del pueblo de Israel, que les decía al pueblo, no tengan dudas, es verdad, hay pueblos enormes, cierto, pero los vamos a conquistar, no tengan miedo. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lloró toda la noche. Se quejó, volvamos a Mitzrayim, hubiésemos muerto acá. Esa no es forma de hablar. De última, hacete tefilá a Hashem, pedile a Kadosh Baruj Hu, pregúntale, pero no hables de semejante manera. O sea, el castigo fue justo, 40 años en el desierto, y lo que hicieron mal los espías fue incentivar al pueblo de Israel a no creer en Dios y a tener miedo de entrar a la tierra de Israel. ¿Sí? Por eso fue el castigo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, terminamos acá. Mahon Ora, tu
casa en Israel.